Los agujeros negros no son lo que la gente piensa, es mucho más aterrador que eso, y necesitas saberlo. Esta es la prueba de ello. Hola querida comunidad de Relatos para la Noche. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si sobrevivieras a ser engullido por un agujero negro? Yo sí, y como todos, nunca he podido encontrar una respuesta concreta. Los agujeros negros dan un poco de miedo cuando piensas en ellos. Su atracción gravitacional es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de su alcance. Son muy destructivos y distorsionan el espacio, y lo que los hace aterradores es que realmente no sabemos nada sobre ellos. En realidad, solo contamos con nuestras observaciones y teorías. En cuanto a las observaciones, finalmente logramos obtener una foto publicable de dicho agujero negro, publicada a principios de este año, el 10 de abril de 2019. En la foto, se puede observar la zona de captura de fotones del horizonte de eventos, que es básicamente el rango visible de manipulación gravitacional hacia el agujero negro. Antes de continuar, permítanme presentarme. Me llamo Carter Lux. Es irónico que mi apellido sea Lux, porque cuando les diga lo que sé, se darán cuenta de lo desafortunado que soy. Tengo 21 años y trabajo como estibador. Es un trabajo en un puerto donde se importan y exportan mercancías. Sabrás de qué hablo si vives cerca o en una ciudad junto al mar. La zona con todas las grúas y contenedores es donde trabajo. Supongo que por eso mucha gente me consideraría afortunado, siendo tan joven y consiguiendo un trabajo tan difícil de conseguir. Solo es posible porque vengo de una familia de estibadores, así que conseguí el trabajo casi al instante. Así es como funciona el mundo a veces. Me alegro de haber estado en el lado positivo para variar y trato de ser lo más humilde posible al respecto. Era un joven adulto normal como todos los demás, solo que sin la preocupación de encontrar un trabajo exitoso. Solo tenía que preocuparme por conservarlo. Quizá lo heredé, pero no me corresponde a mí mantenerlo. O no tendrán problema en despedirme para que alguien con más experiencia lo sustituya. Como la mayoría de los jóvenes, intento relajarme un poco de vez en cuando haciendo actividades como senderismo, ir a bares o, principalmente, fumando marihuana con buenos amigos. Johnny, Derek y James eran amigos míos desde la primaria y hemos sido prácticamente inseparables desde que empezamos a juntarnos en el recreo. Volvamos a la historia principal ahora que les he dado un poco de contexto. Estoy seguro de que están aquí por las partes interesantes, no por mi historia de vida. Todavía necesito explicar esto para que todo tenga sentido. Para empezar, no quiero dar la impresión de tener las respuestas. Como acabo de explicar, era una persona normal como todos los demás. Nunca trabajé en la NASA ni en SpaceX. De todas formas, nunca me interesaron mucho las ciencias en ese campo en particular. Para ser aún más sincero, nunca me importó mucho el espacio ni las cosas que la gente piensa de forma científica en general. Optaba por un enfoque más filosófico. Por si no se daban cuenta, era el típico fumador curioso cuando no estaba trabajando, simplemente fumando y preguntándome sobre el universo espiritualmente. Hablar de teorías con mis amigos mientras hacíamos una caja fuerte en mi coche era algo habitual después de nuestros turnos de trabajo. En una ocasión, nos pusimos a conversar profundamente sobre el universo. Empezó con Derek fumando un bong, exhalando lentamente y diciendo, «Oye, ¿y si un científico creara un agujero negro por accidente y lo destruyera todo?» Me di la vuelta, completamente drogado, y dije, «Supongo que entonces nos destruirían». Los «y si» de Derek siempre eran más bien un mal escenario que un «y si» real, y prácticamente no dejaban otra opción que su respuesta. «¿Y tú, Johnny?» Derek miró hacia el asiento trasero. Johnny estaba desmayado. No lo culpo. Esta porquería era de la marihuana más potente que habíamos fumado en mucho tiempo. Las dos razones principales por las que era tan potente eran que, gracias a mi nuevo trabajo, pude conseguir uno de los octavos de cogollo más caros en una tienda de marihuana nueva que abrió cerca. Y dos, que todos nos tomamos una semana de descanso. El descanso es cuando dejas de fumar marihuana por un tiempo y bajas tu tolerancia para poder colocarte y fumar menos. Y déjame decirte que se sintió como si fuera nuestra primera vez. James. Swing.
dijo Derek, sin querer molestarse en despertar a Johnny. James nos miró a Derek y a mí, con aspecto más sobrio que los demás. Me da la sensación de que hizo trampa con el tea break. Bueno, depende de lo que haya al otro lado, dijo James, empacando una pipa. Joder, James, ¿por qué tuviste que abrir esa maldita lata de gusanos? Me intrigó en cuanto oí a James decir esas palabras. Vaya, esa sí que es una respuesta que no me esperaba. James siempre era el que decía algo revelador o alucinante. Sí, James, ¿qué quieres decir con eso de depende de lo que haya al otro lado? Zrenia preguntó Derek con interés. Ambos miramos a James mientras reflexionaba sobre esta pregunta. Levantó un dedo para que esperáramos mientras fumaba su pipa. Después de un par de toses dijo, bueno, ¿qué creen que hay al otro lado de una? Normalmente me enojaría y le pediría que respondiera la pregunta, pero la forma en que lo dijo y la euforia que sentía me dieron ganas de seguirle el juego. Bueno, creo que probablemente sea una enorme bola de luz y energía hecha de todo lo que absorbe. James asintió y miró a Derek. No sé, hermano. Nada. Supongo que porque los agujeros negros simplemente lo absorben todo y lo depositan en un vacío interior. La mirada de James se volvió un poco más intensa hacia Derek y dijo, bueno, ¿no es el espacio en sí mismo un enorme vacío? Derek y yo nos quedamos sentados mirándolo. James tenía razón. Empecé a prepararme otro porro porque sentía que el efecto se me pasaba y fue una conversación muy interesante, así que quería seguir fumado. Después de fumar el cuenco dije, ¿qué quieres decir, James? ¿Estás diciendo que dentro de un agujero negro hay un vacío? James se rió. Casi. Creo que el otro lado de un agujero negro sería otra dimensión o reino, ¿sabes? Como una realidad diferente o algo así. James sí que sabía cómo dejarnos boquiabiertos. No sé si fue por la hierba, pero lo que decía James sonaba bastante creíble en ese momento. Maldita sea, James. No lo había pensado así. Es como un agujero de gusano inaccesible o algo así, dije, mientras mi mente vagaba por mis pensamientos. James pareció impresionado por mi forma de pensar similar. Lo veo más como un camino de ida a otro lugar. Es una buena forma de verlo, dije, aspirando el aroma de la caja caliente. Había tanto humo que era casi imposible vernos en ese momento. James miraba pensativo por la ventana. Me pregunto si algún día tendremos el poder o la experiencia para usar los agujeros negros, o al menos entenderemos más sobre ellos para saber si estoy en lo cierto o no. Miré a James. Sí, pero supongo que esa es una de esas preguntas que probablemente nunca responderemos. James permaneció en silencio, pero asintió levemente, todavía pensativo. Eso fue hace un año. Aproximadamente un mes después de esta conversación, James nos llamó a Derek, a Johnny y a mí, y nos dijo que nos encontráramos en nuestro sitio de siempre. Esto habría sido normal si James no hubiera desaparecido después de la conversación de hoyo negro que tuvimos. Obviamente, los tres estuvimos de acuerdo y fuimos al lugar a vernos. James debió de estar en un buen lío para irse así, y luego volver a contactarnos un mes después. Al llegar al lugar, vimos a James sentado sobre el capó de su coche, haciéndonos señas para que nos acercáramos. Corrimos hacia él con una sonrisa rara, una sonrisa burlona. Quería quitarle la cara de suficiencia por haber provocado esta situación y parecerle una broma. En vez de eso, le grité, «James, ¿qué demonios? ¿Dónde demonios te has metido? Todo el mundo te ha estado buscando». Derek se puso cara a cara con James, con la cabeza ligeramente roja mientras temblaba, y dijo, «Debería follarte ahora mismo, tío. Desapareces y vuelves con una sonrisa como si nada. Te das cuenta de que nosotros fuimos los últimos en verte, ¿verdad?» La sonrisa de James vaciló un poco mientras miraba a Derek. ¿Y? Derek le dio una palmada en la cabeza a James mientras Johnny lo apartaba. No tienes idea de lo que es estar preocupado por tu amigo mientras todos a tu alrededor creen que tú eres el responsable de su desaparición. Zrenia, gritó Derek, aún sujeto por Johnny. Bueno, Derek, cálmate. Dejemos que se explique antes de hacer algo imprudente, dijo Johnny, empujándolo hacia atrás y mirándolo con severidad. Derek retrocedió,
pero seguía enojado. Puede que Johnny fuera callado, pero cuando hacía falta entraba en acción. Además, era sin duda el más fuerte del grupo, así que ninguno quería pelear con él. Parecía un deportista, pero en cambio dijo: «No, me gusta más la marihuana». Por suerte, también era una de las personas más agradables que podías conocer, a menos que te pusieras en su lado malo. «Está bien, James, cuéntanos. ¿Qué era tan importante como para hacernos pasar un mes terrible?» James nos miró a todos y dijo: «Creo que tengo la respuesta a esa pregunta». Esto nos dejó a todos en silencio por un segundo. Me incliné hacia adelante, agarré la camisa de James y le dije: «¿Intentas decirme que desapareciste por una conversación estúpida que tuvimos el mes pasado?» Mi ira estaba a punto de estallar. Johnny no intentó detenerme, ya que la respuesta de James también lo enfureció. «Será mejor que me digas algo realmente convincente ahora mismo antes de que te golpee en la cara y te arrastre de vuelta con tu familia, que está devastada por tu desaparición». James no se inmutó en absoluto. Nos miró y dijo: «Es más fácil si te lo dices solo». Antes de que tuviera la oportunidad de pensar en lo que dijo, todo a mi alrededor se volvió rojo sangre y todo ruido cesó. Vi a Johnny y Derek asustarse al mismo tiempo que yo, pero no oí ni una palabra de lo que decían. James parecía como si esto ya hubiera pasado antes y estuviera acostumbrado a esta visión anormal del mundo. Derek y Johnny recuperaron el color y por fin pude oírlos también. James me miraba fijamente. Cuanto más miraba, más me daba cuenta de que miraba más allá de mí, no a mí. Cuando me di la vuelta, ya no sabía qué era real. Miré hacia arriba y mi mente empezó a desmoronarse lentamente, intentando comprender en qué me concentraba. El ser tenía una especie de centro Vantablack y emitía un aura que me dejaba entumecido. Vantablack es un negro tan oscuro que casi parece un vacío, más oscuro que las sombras mismas. Esta cosa que acechaba detrás de mí medía fácilmente 2 metros de altura, y cada vez que intentaba concentrarme en lo que supuse que era su rostro, mi mente empezaba a divagar. Fue lo más cerca que he estado de perder la cordura. No entiendo por qué esta cosa me infundió tanto miedo. Parecía solo una sombra, pero cada partícula de mi cuerpo me gritaba que no debería existir. Con solo mirarlo, sentí un impulso primario de sobrevivir, pero por alguna razón sabía que no debía intentar huir de ese ser. Si su mera presencia cambia la realidad que nos rodea, no quiero saber qué haría si intentara algo. ¿En qué nos ha metido James ahora? Perdón por la demora, necesitaba descansar después de esa última publicación. Iba a intentar describir al ser que encontramos, pero pensar demasiado en su forma casi me hace perderme de nuevo. Considérelo un efecto secundario de estar cerca de él. A partir de este momento, me referiré a este ser como la sombra. Ahora volvamos al encuentro. Intenté racionalizar lo que sucedía a mi alrededor, con la esperanza de no volverme loco. Intenté moverme, pero no podía mover ni un músculo. Solo podía mover la cabeza y, cuando intenté gritar, me di cuenta de que tampoco podía hablar. El aire se escapaba de mis labios en lugar de palabras y gritos. Derek, Johnny y yo fuimos obligados a arrodillarnos y a ponernos uno junto al otro en fila por una fuerza invisible, mientras James se acercaba a la sombra, mirándonos con ojos muertos. No había brillo en sus ojos, solo una oscuridad vacía y opaca. La cosa flotó hacia nosotros, y cuanto más se acercaba, más caliente y pesado se sentía todo. Casi pensé que me iba a quemar por el calor que desprendía. A 1 metro de nosotros, una voz profunda y estruendosa resonó en mi cabeza, tan fuerte que me provocó un dolor de cabeza desgarrador. Me di cuenta de que afectó a los demás de la misma manera, porque vi las lágrimas y el dolor en sus rostros mientras apretaban los músculos de la mandíbula y cerraban los ojos con fuerza. Todos desean descubrir el secreto del agujero negro. Algunos lo harán, algunos no, algunos ya lo saben. James miró a la sombra ante este comentario, aparentemente impasible ante el calor y la presión, y luego se arrodilló como nosotros. Algunos necesitan ganarlo, otros no.
La sombra extendió un brazo y extrañas volutas de energía oscura fluyeron del brazo como humo, y puso su mano sobre la cabeza de James. Te lo has ganado. Lo que pasó después fue algo que nunca podré sacar de mi cabeza hasta que muera. El área alrededor de James estalló en una energía azul índigo, como una llama, y empezó a consumirlo. Observé cómo James empezaba a gritar de una forma que desearía poder borrar de mi mente. Su piel se derritió como cera y, para cuando llegó a los huesos, Johnny vomitó de asco. Pero no se detuvo allí. Para cuando James era solo un esqueleto arrodillado y parecía que todo se había derretido de su cuerpo. Los huesos se engrosaron y comenzaron a volverse negros como el azabache. Un largo cabello negro comenzó a sobresalir de su cráneo, al estilo anime. El cabello me recordó a Madara Uchiha de Naruto, si lo hubieran reanimado sin piel. Normalmente hubiera pensado que era genial, pero en este caso fue una de las cosas más aterradoras que he presenciado. De alguna manera, seguía gritando, y escuché cómo su voz se volvía demoníaca y gutural, mientras su cuerpo empezaba a vibrar ligeramente. Las cuencas de los ojos de James, que se derritieron casi al instante por la explosión de energía, empezaron a brillar de un rojo carmesí intenso, mientras sus gritos se convertían en carcajadas desenfrenadas. «¡Lo entiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo entiendo todo!», gritó James mientras parecía crecer en estatura. En ese momento estaba nuevamente parado al lado de la sombra, con dos cuernos como de carnero sobresaliendo de su cráneo y algún tipo de sustancia humeante y rojiza, cubriendo su cuerpo como una túnica. Lo que una vez fue mi amigo nos miró y dijo con voz retumbante: «Son todos peones insignificantes en el gran juego de los dioses. Yo, no, nosotros. Lo tenemos todo pero nada. Ganaremos y perderemos. Nadie lo entiende de verdad. Ja, 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 ja». No podía creer lo que veía. Mi viejo amigo, rebajado a este monstruo buscador de conocimiento. ¿Cómo pudo pasar esto? Solo fumábamos marihuana y hablábamos del universo, que es más o menos lo que hacen 9 de cada 10 porreros cuando están colocados, así que no lo entendí. Debió de pasarle algo a James antes de que nos viéramos por última vez. Mientras pensaba en cómo sucedió esto, oí a Derek soltar algo que me habría hecho abofetearlo si no estuviera paralizado. Como eres Dios y lo sabes todo, dinos qué sabes. ¿Qué pasa después de morir y qué era yo antes de nacer? Ah, sí. ¿Y qué hay al otro lado de un agujero negro? Yo también quería saber las respuestas a estas preguntas, pero por lo que acabo de presenciar, no creo que las respuestas sean comprensibles para la mente humana normal, y nunca las hubiera preguntado de la forma en que él lo hizo, si esta cosa realmente fuera Dios o algo parecido. Al darme cuenta de que ya podíamos hablar, miré a Derek y le dije: «¿Estás bromeando, hermano? Ahora no es el momento». Derek estaba a punto de responder cuando la sombra lo interrumpió. «Derek, el mensajero. No soy Dios, pero te daré las respuestas que buscas». La sombra señaló a Derek y en cuestión de segundos comencé a ver lágrimas correr por su rostro. «Ah, ya veo». No entendía qué sentía Derek. Parecía triste pero feliz a la vez. «Ya veo», repitió Derek, con lágrimas aún corriéndole por las mejillas. Se calmó y se distanció, como si ninguno de nosotros estuviera allí, como si estuviera en una especie de estado de meditación. Johnny y yo intentamos llamarlo por su nombre, pero él nos ignoraba o no nos escuchaba en absoluto. La sombra miró a Johnny. Su voz sonaba ligeramente inquisitiva al decir: «Johnny, el comodín, tu destino no está elegido». Johnny parecía confundido. «¿Comodín?». La sombra me miró entonces. «Carter, el justo, tu destino es». Estaba tan perdido y confundido que permanecí en silencio, con miedo de decir algo incorrecto. «Ahora cumple tu destino. Haz tu parte». La sombra miró a lo que antes era James. «Ven, profeta. Tenemos universos que explorar». Y con eso, un destello blanco me cegó y, para cuando abrí los ojos, encontré a Derek todavía de rodillas, inconsciente, y todos los demás habían desaparecido. James, Johnny y la sombra no estaban a la vista.
Saqué mi teléfono y descubrí que solo había pasado 1 minuto desde que llegamos para encontrarnos con James. No entiendo del todo qué nos pasó a mí ni a los demás, pero voy a intentar averiguarlo. Supongo que empezaré por ir a casa de James. Tiene que haber alguna pista o algo que me tranquilice. Antes que nada, quería agradecerte por leer mi experiencia y compartir tus propias teorías sobre la situación. Todas son muy interesantes y cuanto más escucho, más decidido y seguro me siento para resolver esto. Quizás ese sea el destino al que se refería la sombra. Quizás esté destinado a resolver el misterio del agujero negro. No lo sé. En serio, solo soy un porrero, así que no entiendo cómo puedo ser el justo. ¿Es justo resolver esta simple pero complicada pregunta? Disculpen la divagación. Solo intento despejarme un poco de toda esta locura. En fin, una vez que me recuperé del encuentro, intenté poner a Derek de pie, pero sin éxito. No tuve más remedio que llamar a sus padres, quienes empezaron a regañarme en cuanto vieron a su hijo. No podía dejarlo así que tuve que aguantar un poco la presión de sus padres. Obviamente no podía decir qué pasó porque me habrían internado en un manicomio en un instante, así que inventé una historia de que tomó ácido de un traficante sospechoso y tuvo un mal viaje. Procedieron a regañarme un poco más e incluso amenazaron con llamar a la policía, pero el padre de Derek comenzó a calmar la situación, para mi sorpresa. Miró a su hijo y le dijo: «Mira, Carter, por mucho que quiera golpearte en la cara y enviarte a ti y a mí mismo a la cárcel, en última instancia, esta fue la decisión de Derek». La madre de Derek comenzó a protestar, pero el padre levantó un dedo. «Cariño, sé que estás enfadada, yo también. Pero no podemos descargar nuestra ira con este chico porque nuestro hijo tomó la decisión equivocada. Los adolescentes son irresponsables por naturaleza». La madre de Derek seguía visiblemente enfadada, pero respetaba las palabras de su marido. Suspiró y asintió levemente, evitando mirarme a los ojos. El padre de Derek me miró fijamente a los ojos y dijo: «No creas que esto significa que te has librado, Carter. Si mi hijo no se comporta bien mañana, desearás haberte dado un puñetazo. Ojalá solo haya sido un mal viaje. Era tu amigo, Carter. Al menos deberías haber intentado impedir que lo tomara. Estoy decepcionado de ti». Aunque era el padre de Derek, me dolió mucho. Vaya, los padres de Derek eran como los míos a veces. Pasé muchos días de mi infancia en casa de Derek, pasando la noche en sus casas, y cenar con ellos era algo normal. En cierto modo, admiraba a los padres de Derek como a una tía y un tío, como a una familia. Así que escuchar esas palabras me dolió al saber lo que realmente pasó. Supongo que tengo que sacrificar un poco mi reputación por ahora, hasta que encuentre pruebas contundentes para justificarme. Mentir no era lo que quería hacer, pero no veía otra salida. Intenté disculparme, pero simplemente se fueron. El padre recogió a Derek y presumiblemente lo llevó al hospital. Tengo que dejar de lado mis sentimientos por ahora si de verdad quiero salvar a mis amigos. Necesito averiguar qué le pasó a James y por qué, y cómo nos involucró a Derek, Johnny y a mí. Hablando de Johnny, ni siquiera sé si está vivo. Desapareció después del flash y dudo mucho que alguien fuera a buscarlo. Antes de que piensen que soy un imbécil, déjenme explicarme. Johnny siempre ha sido el enigma de nuestro grupo. Ninguno de nosotros había visto a ningún miembro de su familia y con los años hemos aprendido a no preguntarle al respecto. Empezamos a asumir que era adoptado porque, desde que tengo memoria, nunca había visto a su familia ni a sus tutores. Siempre tenía la libertad de salir y hacer lo que quisiera y nunca parecía tener hora de queda. Pero no fue tan malo como parece. No era el único niño con padres sueltos. En cuanto a sus padres, para nosotros solo significaba tener un padre menos de quien preocuparnos. Johnny siempre decía que éramos su familia. Tengo que encontrarlo. No puedo perder a todos mis amigos de la infancia así como así. Fui a casa de James en cuanto supe que los padres de Derek se habían ido. Me detuve frente a su pequeña casa de una sola planta, ubicada en un barrio apartado al final de una calle sin salida. Me entristeció ver nuestra guarida masculina tan ruinosa y destartalada. El aspecto destartalado
se acentuaba con el cielo del atardecer que oscurecía lentamente. Apenas había pasado medio año y ya parecía abandonada, con cinta policial declarando la casa abandonada. Dejaron de buscar pistas después de una semana de la desaparición de James. De todas formas, nunca tuve esperanzas en la policía local. Desde el principio solo querían considerarlo una fuga, y fue la familia de James la que insistió en el asunto. Empecé a buscar por la casa una entrada una vez que supe que no me verían. La parte delantera era imposible, así que me dirigí a la parte trasera, saltando una cerca de alambre de 1,8 metros y casi me torcí el tobillo en el rellano. Tras otro examen minucioso para encontrar la entrada, finalmente encontré una ventana suelta que se dio tras unos cuantos tirones y un rápido empujón hacia arriba. Me arrastré dentro y maldije mi torpeza una vez más, al perder el equilibrio intentando alcanzar la habitación completamente oscura. Algo se rompió por el peso de mi pie y salí volando, golpeándome la cabeza con algo duro. En cuanto pude levantarme, saqué mi teléfono y encendí la linterna. Sé que debería haberlo hecho antes, pero a veces no soy la más lista de la caja y estaba intentando ser discreta afuera. En cuanto la luz iluminó la habitación, entendí al instante cómo me caí. Entré a la fuerza al baño y rompí el toallero al apoyarme con el pie, golpeándome la cabeza contra el borde del inodoro al caer. Me alegro de no haberme roto la cabeza. Sin saber muy bien qué buscar, salí del baño y atravesé la sala mientras me frotaba suavemente el chichón que me estaba saliendo poco a poco. Maldita sea. Estos policías acababan de destrozar la casa de James buscando pistas y parecía que se lo estaban pasando en grande, porque parecía más una redada que una investigación. Caminé sobre platos y sillas destrozadas y llegué a la habitación de James. Estaba desordenada, pero al menos no tanto como el resto de la casa. O la policía fue descuidada, o nosotros fuimos más astutos, porque en menos de un minuto estaba sentado allí con nuestro alijo comunitario de marihuana, nuestro bong escondido Danky y un mechero Vic que aún tenía en el bolsillo. Sí, le pusimos Danky a nuestro bong y sí, es hora de fumar. Sé que probablemente pienses que soy tonto, pero en serio, al diablo. Desestrésate ahora y grítame después. Necesito THC para calmarme los nervios ahora mismo, y tuve la suerte de acordarme del alijo. Después de unas 3 caladas, estaba drogado, y fui a guardar toda la parafernalia cuando vi una pequeña figura en la esquina del escondite. Metí la mano y saqué un pequeño diario negro encuadernado en cuero. Esto es lo que estaba buscando. Abrí el diario y miré las primeras páginas. Solo estaban cubiertas de espirales, círculos negros y garabatos. Seguí hojeándolas hasta que noté que, por fin, las páginas se volvían legibles. La página que leí decía así: esto se pone cada vez más desordenado cuanto más intento entenderlo. Mira al cielo y abre los ojos. ¿Por qué tuve que ser el único en verlo? Si eres Virgo, quizá lo entiendas. Astrológico a astronómico. Billones de estrellas pueden formar constelaciones infinitas, infinitas como un 8, una y otra vez, y nunca jamás termina. ¿Dónde está el infierno y dónde está el cielo? Porque en el espacio no hay descenso ni ascensión. Quizás esté en algo. Necesito mi número de la suerte, 7. No estamos solos en esta roca flotante. Voy a demostrarles a todos que están equivocados. La página siguiente era un boceto de la sombra tan detallado que me dio dolor de cabeza. Estaba a punto de leer la página siguiente cuando oí un ruido proveniente de afuera, hacia la ventana abierta. Me guardé el diario en los pantalones, con miedo de perder la única prueba que tenía si se me caía del bolsillo, e intenté escabullirme por otro lado. No había forma de moverme sin hacer ruido. No quería explicarme si era un policía o uno de los padres de James. Para mi horror, la decisión ya estaba tomada cuando oí una voz que me llamaba. Carter Lux. Ojalá supiera cómo esta persona desconocida sabía mi nombre. Me quedé callado esperando que se fuera. Otra estupidez mía, lo sé. Esta vez, una voz femenina me llamó. Carter, sal. Tenemos que irnos ya antes de que llegue la policía. Esta es la única oportunidad que te damos.
Esto empezaba a sonar como una película de terror en la vida real. Primero seres sobrenaturales y ahora gente omnisciente. ¿Por qué debería confiar en ustedes? Component placement, les dije a las dos voces desconocidas. Escuché una pequeña risa y luego escuché. Porque sabíamos que estabas aquí todo este tiempo y decidimos avisarte de nuestra presencia. Y te acabo de avisar que la policía está en camino a este lugar mientras hablamos. La señora tenía razón. Está bien, me voy, pero luego ambos tendrán que empezar a explicar qué diablos está pasando, ¿no? Por eso estamos aquí, amigo, dijo la voz masculina con tono petulante. Me acerqué a la ventana y vi dos figuras con trajes idénticos, blanco y negro, mirándome fijamente, con gafas de sol, aunque ya era de noche. Joder, no me queda otra que seguirles la corriente ahora mismo. La próxima vez que tenga otra oportunidad de publicar, les haré saber cómo va esto. Deséenme suerte, chicos, y gracias por su apoyo. Déjame decirte que he tenido una de las noches más intensas de mi vida, y sé que esto es solo el principio. Siento que debería empezar diciendo que creo que Derek está perdido. Antes de poder explicar cómo llegué a esa conclusión, necesito explicar primero lo que me sucedió. Salí arrastrándome por la ventana y estaba a punto de intentar escalar la cerca por la que entré, cuando el hombre de traje me detuvo y señaló hacia el otro lado del patio trasero. Pasa por encima del muro y espera a que te lo devuelvan, dijo la mujer, con un tono que recordaba a Siri. Corrí al otro extremo del patio y salté la tapia, justo para ver al hombre de traje esperándome. ¿Qué demonios? Estabas justo ahí. Swing, señalando la casa de James. Bueno, ahora estoy aquí, campeón. Esto fue increíble. Debí estar más alto de lo que pensaba. ¿Acabas de teletransportarte? El hombre me sonrió levemente con suficiencia. Corrió hasta aquí igual que tú. Lo dijo como si fuera normal. Ni siquiera lo vi ni lo oí acercarse. Podemos charlar más tarde, entra. Me giré, sobresaltado por la voz que venía detrás de mí. Me giré y vi a la señora sentada en un coche negro sin distintivos que parecía un BMW, con la ventanilla bajada. ¿Cómo diablos hiciste eso? El hombre respondió por ella. Sencillo, somos rápidos y silenciosos. Necesitamos estar en nuestro oficio. Todavía no explicaba cómo una señora de traje me sorprendió con un auto en un callejón sin salida. Amigo, apenas puedo creer que seas tan rápido y silencioso, y ni hablar de que me pille con un coche. Eso es mucho más que un simple rápido y silencioso. Es como una superpotencia ninja. La mujer dijo, ya casi están aquí. Entren. Obedecí y me subí al asiento trasero. El hombre ya estaba sentado en el asiento del copiloto con el cinturón de seguridad puesto. Decidí dejar de cuestionarme que fuera demasiado rápido para que yo lo notara, porque parecía que tendría que acostumbrarme. El coche arrancó a toda velocidad, y poco después vi un montón de coches patrulla pasar a toda velocidad hacia la casa de James. Me extrañó que ninguno de los policías nos viera pasar a toda velocidad. Ni siquiera nos miraron, como si nunca hubiéramos estado allí. Bueno, ¿quién carajos son ustedes? Logramos, pregunté, queriendo obtener alguna respuesta. Ambos me miraron simultáneamente y dijeron, John y Jane Doe. Cuanto más tiempo paso con esta gente, más escalofriantes me parecen. Sabían más de lo que debían. Eran más rápidos y silenciosos que la razón. Llevaban trajes y gafas de sol idénticos e impecables, sin importar la iluminación. Parecían caricaturas cursis de agentes secretos, sacadas directamente de un cómic. Lo peor de todo es que ninguno de los dos prestaba atención a la carretera, ya que estaban de frente a mí, pero, por alguna razón, no chocamos. ¿Juan y Juana Pérez? ¿En serio? Si me van a mentir, al menos sean más originales, dije, molesto, porque pensaron que no me daría cuenta de un nombre tan común. Al mismo tiempo, volvieron a decir, bueno, ese es el nombre. Seguían sin prestar atención a la carretera, pero el coche parecía conducirse solo. John Doe ladeó ligeramente la cabeza. Lo creas o no, chaval, me da igual. Nunca me han llamado de otra manera. Bueno, Juan y Juana Pérez. ¿Qué pasa? Zrenia, les dije, necesitando un poco de alivio de toda esta confusión.
Después de una pausa de silencio extremadamente incómoda, Jane habló. Ha habido perturbaciones en esta zona. Detectamos cantidades extremas de explosiones de energía por aquí y hay muchas señales de alerta que indican que se ha producido una entrada en nuestra realidad. Varias veces. John Doe fue el siguiente en hablar. Tu amigo James ha estado entrometiéndose en asuntos que nunca debieron ser tocados. Tras detectar la primera entrada, hemos mantenido esta área bajo vigilancia. Se registró la entrada confirmada de esta noche. La anomalía te afectó a ti, al igual que a tus amigos. Necesitamos reunir a todos los que contactaron con Carter. Esto es muy serio. ¿Sabes dónde están tus amigos y qué recuerdas de tu encuentro? Les expliqué lo que nos pasó a mis amigos y a mí, y me escucharon en silencio. Nunca mencioné el diario, como ellos tampoco, y seguía sin confiar del todo en ellos. Percibí un toque de intriga en las siguientes palabras de John. ¿Nunca le hiciste una pregunta? No, ¿por qué? Evitó mi pregunta y continuó. Necesitamos a Derek ya. Ese tipo de preguntas no se hacen. Derek probablemente esté en el hospital. Está muy mal ahora mismo. Al instante siguiente estábamos frente al hospital. No lo entendía, pero bueno. Parece que habrá muchas cosas que me harán cuestionar la realidad. Llegamos al vestíbulo y, tras un breve intercambio de palabras entre John y Jane y la enfermera jefe, nos informaron sobre la habitación de Derek. Lo ubicaron en la sala de psiquiatría debido a su estado. Fuimos rápidamente al número de la habitación y entramos. Aquí es donde las cosas pasaron de confusas a horribles. No está bien, dijo John. Eran los primeros indicios de miedo que oía de alguno de ellos. La habitación era un baño de sangre. En lugar de Derek, yacía un médico muerto en un charco de sangre, con los ojos arrancados y el cuerpo acribillado por cortes y puñaladas de lo que supuse era un bisturí. El rostro del hombre tenía una mueca horrible, que aludía a que probablemente estaba vivo cuando le extrajeron los ojos. Había un mensaje que decía, «Ya veo, ¿puedes?», garabateado con la sangre del médico. Miré hacia una silla que estaba en medio de la habitación. La silla tenía correas de cuero rotas. Dios mío, ¿de verdad era Derek capaz de hacer eso? Jane me agarró del hombro, sacándome de mis pensamientos. Tenemos que encontrar a Derek y contenerlo antes de que esto empeore. Salimos corriendo del hospital y descubrimos que Derek había matado a otra enfermera durante su fuga. El mismo modus operandi. Le sacaron los ojos con el mismo mensaje escrito con la sangre de la víctima. Les dije que Derek probablemente estaba regresando a casa, y aparentemente nos teletransportamos allí con el auto una vez más. La puerta principal ya se había abierto con un crujido a nuestra llegada. Entramos lentamente en la casa de Derek, y hasta el momento, parecía bastante normal. Grité el nombre de Derek un par de veces sin respuesta. Ya me estaba preparando para lo peor mientras recorríamos la casa y revisábamos las habitaciones. Mis preocupaciones se confirmaron cuando encontré a los padres de Derek masacrados en su cama. El padre de Derek estaba casi irreconocible por la mutilación que Derek le había infligido. Había sangre goteando por las paredes de su lado de la cama, por lo brutal que fue su muerte. La garganta arrancada y el corazón arrancado para mi posterior horror cuando John y Jane me informaron. Estaba mirando la escena en estado de shock. Miré a la madre de Derek y el daño en ella no era tan grave. Parecía que se había desangrado por el ojo arrancado. Empecé a llorar y mis rodillas se doblaron y cedieron. Estaba llorando al pie de la cama y, por una vez, John y Jane no intentaron apresurarme. Me tomé un par de minutos más para recomponerme y miré hacia la pared del lado de la madre. El mensaje era un poco diferente esta vez. Decía, 1B, 1 número, ¿puedes? Mientras miraba el mensaje, un débil susurro me asustó muchísimo. ¿Carter? ¿Eres tú, cariño? Mis lágrimas volvieron rápidamente. Caminé hacia ella, le tomé la mano y me arrodillé. Sí, señora, soy yo, Carter. ¿Qué te pasó? Component placement, dije, intentando con todas mis fuerzas no sonar como un niño llorón. Ella me apretó la mano con fuerza y murmuró, Derek, nos hizo esto. ¿Te has preguntado alguna vez si una persona sin ojos puede llorar? Si los conductos lagrimales están intactos, las lágrimas pueden fluir, pero sin ojos,
Las lágrimas simplemente se filtran de vuelta a las cuencas oculares, a menos que la cabeza esté inclinada hacia adelante y se filtren de esa manera, o podrían salir por la cavidad nasal. Ojalá fuera así de simple. Obviamente estaba demasiado débil para moverse, pero levantó ligeramente la cabeza. Tenía tanta sangre acumulada que, cuando empezó a llorar, la mezcla de sangre y lágrimas se derramó por las cuencas de sus ojos. Cascadas de sangre y lágrimas le corrían por la cara, cubriéndonos las manos mientras le resbalaban por el cuello y los brazos. No paraba de divagar sobre la verdad y si podíamos verla. Mi esposo intentó razonar con él, pero esa no era la reacción que Derek buscaba. Volvió a llorar. Intenté preguntarle a dónde había ido Derek, pero seguía llorando. «Tenemos que ayudarla. ¿Pueden hacer algo, por favor?», dije mirando a John y Jane. «Lo siento, Carter. Sus heridas son muy graves. Es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo», dijo Jane, con el tono de una enfermera impasible. «Está bien, cariño. Le dije que puedo ver». «Swing», dijo la mamá de Derek, sonando un poco fuera de sí. «¿Cómo que puedes ver? Por favor, señorita, manténgase despierta. Puedo conseguirle ayuda. Podemos encontrar a Derek y...» La mamá de Derek me interrumpió. «Carter, siempre te he querido como a un segundo hijo. Lamento cómo me comporté contigo anoche, te perdono. Cuida de Derek por mí. ¿Quieres, cariño?». Empecé a desmoronarme. «Espera, por favor. He perdido demasiado para que te vayas también». Empecé a buscar algo, cualquier cosa, para detener la hemorragia. Pero cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que no podía salvarla. Ella murió todavía sosteniendo mi mano 10 segundos después. Después de un minuto de silencio, John y Jane lograron llevarme de nuevo al auto. John me puso la mano en el hombro. «Vamos, Carter. Necesitamos encontrar a Derek antes de que lastime a alguien más. Luego podremos localizar a Johnny». Tenía razón. Necesitamos atrapar a Derek antes de que haga algo más, y necesitamos encontrar a Johnny. «Creo que sé dónde está», dije, aturdido por el dolor. De niños, teníamos una casa en el árbol donde pasábamos el rato. Era nuestro pequeño escape del mundo y nos ayudaba a sobrellevar los días más estresantes. Bueno, al menos tan estresantes como puede ser para un niño, como discutir con sus padres o estar abrumado por las tareas escolares. Derek podría estar en nuestra vieja casa del árbol, pero tenemos que darnos prisa. Regresamos al coche y, cuando estaba a punto de decirles a dónde ir, estábamos frente a la casa del árbol. No entendía cómo el coche había llegado hasta allí, ya que estaba rodeado de árboles y follaje que ni siquiera permitían el paso. Siempre teníamos que orientarnos y ni siquiera podíamos pasar una bicicleta. Sin embargo, el coche estaba aparcado debajo de nuestra casa del árbol. Subimos al árbol y tuvimos que tener mucho cuidado de no resbalar, ya que las tablas de la escalera clavadas estaban empapadas de sangre. Parece que tenía razón sobre la llegada de Derek. Encontré a Derek de espaldas a nosotros, sentado en cruz, murmurando para sí. Había un montón de ojos sentados a su lado, 10 ojos, para ser exactos. Me acerqué lentamente a mi amigo. «Derek». Derek levantó la cabeza de golpe, pero no me miró. «Carter, me preguntaba cuándo aparecerías. Necesitamos salvar a la humanidad, hombre. Estamos tan ciegos. Ahora que estás aquí, podemos hacer que otros vean la verdad juntos». Sonaba tan delirante. «Derek, lo que haces no es salvarlos, hombre. Los estás asesinando. Mataste a tus propios padres. Sigues diciendo que puedes ver, pero no ves lo mal que está todo esto». Derek rió entre dientes. «Bien, mal, vida, muerte. Todo es irrelevante en el gran esquema de las cosas. Te doy una oportunidad, Carter. Sígueme y salva a la humanidad o apártate de mi camino y sigue ciego». En ese momento, John y Jane Doe intervinieron. «No, Derek. Te damos una oportunidad para que te rindas y vengas con nosotros en paz. Podemos ayudarlos a ambos. Tengo un mensaje que la humanidad debe comprender. Es nuestro siguiente paso hacia la evolución. Es mi misión. Si no lo entienden, que así sea». Jane se acercó a Derek para someterlo antes de que la situación empeorara, pero ya era demasiado tarde. Derek se giró para revelar una versión ensangrentada y sin ojos de mi amigo, con una sonrisa psicótica.
Le dio un puñetazo a Jane en la cabeza y ella atravesó la casa del árbol, rompiendo la ventana y volando hacia la oscuridad exterior. John ya estaba agarrando el brazo extendido de Derek cuando Derek echó la cabeza hacia atrás y le propinó un cabezazo inverso. La nariz de John reventó y empezó a manar sangre negra, pero no mostró ningún signo de dolor. En un instante, John estuvo frente a Derek y le dio un rodillazo en el estómago. Esto hizo que Derek saliera volando ligeramente hacia arriba, y antes de que pudiera aterrizar, John alzó los puños, los juntó y los estrelló contra la espalda de Derek. Derek cayó al suelo y las tablas del suelo se astillaron con el impacto. La casa del árbol se derrumbaría pronto si esto continuaba así. Derek gruñó y le dio un golpe a John en la pierna, pero este se agarró con la mano y volvió a levantarse. Parecía que había hecho una voltereta y alguien había pulsado el botón de rebobinado. Le dio una patada a Derek en la cabeza y, para entonces, Jane dio una doble voltereta hacia atrás, entrando en la casa del árbol por el agujero por el que se había colado antes, y aterrizó de espaldas. Derek seguía intentando lanzarse, pero ambos lo sujetaban. Jane le sujetaba un brazo y John el otro, ambos presionando las rodillas contra su espalda. John sacó un trozo de metal brillante, del tamaño y la forma de una tarjeta de crédito, y lo colocó en la muñeca de Derek. En cuanto el metal hizo contacto con la piel de Derek, este brilló con intrincados patrones y le envolvió la mano. Jane entonces acercó su otro brazo, y el metal brillante también lo envolvió. Derek intentó liberarse, pero cada vez que lo hacía, las marcas brillaban, y pequeñas chispas de electricidad roja brotaban de él, haciéndole gritar de dolor. La lucha terminó en segundos. Finalmente, dejó de intentar soltarse y lo subimos al coche. Derek no paraba de ponerse histérico a menos que lleváramos también los ojos. En lugar de resistirnos, simplemente obedecimos para que fuera más fácil. John se limpió la cara y Jane se arregló el traje, y parecía que ni siquiera habían tenido una pelea que desafiara la realidad. Guardé la pregunta de ¿por qué tienes sangre negra? Para otra ocasión. Ahora que tenemos a Derek, necesitamos ponerlo en contención mientras averiguamos dónde está tu amigo Johnny, dijo Jane mientras pisaba el acelerador. Nos acercamos a un edificio de 2 pisos de aspecto extraño que parecía estar en medio de la nada. No tengo ni idea de cuánto viajamos, pero supongo que no importa. Entramos al edificio y estaba extrañamente vacío. John y Jane Doe nos acompañaron hasta un ascensor y empezamos a bajar. Durante un rato, una vez que bajamos quién sabe cuántos pisos, las puertas se abrieron a un piso con muchas celdas transparentes idénticas. Metieron a Derek en una, y un brazo robótico le quitó el soporte metálico que lo sujetaba y lo colocó en una bandeja de la que John lo recuperó. El brazo colocó un frasco en una mesita de noche junto a la cama nueva de Derek. El frasco contenía los ojos que Derek tanto necesitaba. Los desinfectaron y los colocaron en un líquido de conservación para prevenir la descomposición. Esto pareció tranquilizar a Derek por un momento y me llevaron de vuelta a la superficie para hablar de Johnny. John y Jane Doe me hicieron lavarme, me sentaron en un sofá y me dieron café mientras ellos se sentaban en el sofá de al lado. John empezó a hablar después de un par de largos sorbos de su café solo. El ser que encontraron fue creado por su amigo James, y aún estamos investigando cómo lo hizo. Todos estuvieron expuestos a un tipo de energía que no debían encontrar. No puedo explicar por qué mencionó su destino o los llamó con esos nombres tan extraños, pero sí sabemos una cosa con certeza. Llevó a John y a James a un lugar diferente. Necesitamos saber el origen de ese ser para averiguar exactamente dónde. Está bien. ¿Cómo diablos se supone que vamos a hacer eso? ¿Me pasará algo? Jane me miró. Simple Carter, deduce lo que ya sabes. Por lo que me has contado, parece que esa cosa tiene una obsesión con un agujero negro. Quizás deberíamos empezar por ahí. En cuanto a tu cambio, creo que no hay problema. Derek es así por el conocimiento que le inculcaron. ¿Sabes qué? Yo también pensaba lo mismo, porque esa tontería fue lo que desencadenó todo este fiasco. Y sí, tiene sentido. ¿Qué tontería?, dijeron Jane y John al unísono.
Nos drogamos y hablábamos del universo, y Derek preguntó qué pasaría si sobrevivíamos a un agujero negro. Dijimos lo que pensábamos y punto. No entiendo cómo esa conversación estúpida desencadenó todo esto, dije, recapitulando lo sucedido. Jane parecía interesada. Bueno, continúa. ¿Cuáles eran tus teorías? Dije que probablemente nos destruirían. Johnny estaba desmayado y James dijo que depende de lo que haya al otro lado. Se quedaron en silencio un segundo, antes de que Jane volviera a hablar. La curiosidad puede llevar a cosas inesperadas. Esa conversación fue la semilla de la curiosidad en la mente de James. ¿Estás seguro de que esta conversación condujo al encuentro, verdad? Estoy seguro, señora. Entonces creo que podría saber dónde está tu amigo. ¿Dónde estaría eso? John y Jane Doe se miraron entre sí y luego me miraron a mí. Él está en el otro lado. He estado pensando mucho en lo que me han dicho. Si es cierto, Johnny fue llevado a través de un maldito agujero negro. Tengo el presentimiento de que la primera página legible del diario de James podría contener una pista sobre su ubicación. Es solo una sensación, pero no estoy seguro. Podría haber innumerables agujeros negros en cualquier parte de nuestro universo. John, Jane y yo estamos intentando averiguar la ubicación, sobre todo ellos. Todavía no estoy seguro de si debería darles la página o no. Por ahora, quiero guardar el diario para mí. Quizás ustedes, los de Reddit, puedan ayudarme a resolverlo y así darles a John y Jane una razón para pensar que no soy un inútil. Quiero ayudar, pero no estoy seguro de poder confiar plenamente en ellos. Sigo sin entender sus motivos. De todas formas, deséenme suerte y les mantendré informados si encontramos la ubicación. Gracias por su apoyo. Carter Lux Bueno. Creo que lo he descifrado. Gracias a unos internautas muy útiles, con buen ojo y mente aguda, y a mi propia investigación, pude unir las pistas y estoy 99% seguro de haber encontrado el agujero negro. Algunos de ustedes me han dicho que debería investigar la constelación de Virgo. Revisé la página para ver si encontraba algo más, y creo que sí. Creo que la sombra podría provenir de una de las galaxias del cúmulo de galaxias de la constelación de Virgo. En concreto, creo que se encuentra en una galaxia lejana llamada Messier 87. Casualmente, esta galaxia elíptica, como todas las demás, tiene un agujero negro masivo en su centro. Como todos saben, mi vida ha cambiado por completo debido a una serie de preguntas. 1. Y las acciones de la sombra. 2. Encontré las divagaciones de un loco. 3. Y, de alguna manera, conseguí la ayuda de 2 agentes sobrenaturales llamados John y Jane Doe. 4. Si no saben de qué hablo, no dudo que piensen que estoy loco. Para quienes estén al tanto, les entregué la página a John y Jane Doe, sin contarles nada del diario. Después de que hicieron algunas pruebas, no pregunten qué hicieron, porque lo desconozco tanto como ustedes, parecían estar decididos por esa galaxia en particular. Dijeron algo sobre que era una de las galaxias más brillantes, debido a la energía emitida por el agujero. No entendí todos los detalles, pero parecían muy preocupados. Tras deliberar un poco más, me dijeron que tenían una manera de llevarme al otro lado. John me miró, dándome una mirada de preocupación que de alguna manera se expresaba a través de sus gafas de sol de color negro intenso. Carter, esta situación podría ser más grave de lo que pensábamos. Creemos tener la ubicación de tu amigo, o al menos el rastro de energía de la sombra. Solo hay 2 cosas. ¿Qué tan malo es? John y Jane suspiraron a la vez y dijeron, el dispositivo que tenemos puede llevarlos allí, pero no hay forma de predecir a dónde irán en el otro lado. En segundo lugar, si vamos, es muy probable que nos separen. El problema es que no sabemos nada de cómo será una vez que lleguemos. Necesité un segundo para asimilar lo que dijeron. Trata de darte cuenta de la gravedad de lo que me están pidiendo. ¿Te lanzarías voluntariamente a un universo desconocido para salvar la vida de un verdadero amigo? ¿Estarías realmente dispuesto a arriesgar tu vida por otros poderes que están fuera de tu control y comprensión? ¿Funcionará o encontrarán a Johnny? ¿Está vivo? Lo siento si sueno como si estuviera dudando o poniendo excusas, pero ¿puedes realmente culparme? Según el análisis de John y Jane Doe,
Significa que potencialmente tendríamos que buscar a ciegas en todo un planeta para encontrar a mi amigo. Peor aún, es muy probable que tenga que sobrevivir en ese planeta desconocido yo solo. Apenas puedo imaginarme prosperando en medio del gueto de mi propia ciudad, así que, ¿cómo diablos se supone que voy a marcar una diferencia en un mundo completamente alternativo? Sentí miedo por dentro, un profundo hoyo en el fondo de mi estómago que parecía como si el mismo Satanás lo estuviera apretando y arrastrando al infierno. Había solo una cosa que superaba ese miedo y me mantenía plantado donde estaba, en lugar de salir corriendo de ese edificio cuando tuve la oportunidad. Sentí rabia por haberme arrebatado mi vida, mis amigos, mi familia y mi comprensión de la realidad, por saber que solo era una insignificante mota de polvo espacial que entidades superiores usan para entretenerse. Rabia por cómo una sola conversación puede cambiar tantas vidas para siempre. Sobre todo, rabia por lo inútil que me sentí con todo el asunto. Inútil. Tengo que hacer un cambio. A la mierda. Johnny haría lo mismo por mí. John y Jane, estoy lista. Pero antes de irnos, tenemos que hacer un buen plan de supervivencia por si nos separamos, y me gustaría hablar un rato con Derek antes de irnos. John sonrió con suficiencia. Es un niño. Ve a hablar con tu amigo y nos vemos en el nivel 2. Jane te llevará a la sala de contención. Jane y yo volvimos a la celda, y esta vez me puse a observar el suelo. Probablemente porque ya estaba sobrio. La mayoría estaban vacías y un par parecían haber sido utilizadas en algún momento. Lo curioso era que había otras celdas ocupadas por otros supuestos sujetos. Caminé por el pasillo que conducía a las puertas de las celdas y llegué a la de Derek. Logré ver al residente involuntario en una celda anterior a la suya. La puerta de la celda era diferente a las demás. Tenía una puerta reforzada similar al titanio con una trampilla de observación cuadrada, con un tipo especial de vidrio. Además, era la única celda que no era transparente, ya que el resto estaba recubierto del mismo tipo de metal, pero con un tono negruzco más oscuro. Me acerqué a la ventana y miré dentro. La habitación era un poco difícil de ver debido a una misteriosa neblina grisácea que la llenaba. Al enfocarla, parecía que incluso había esporas o algún tipo de partícula flotando en la neblina. Parecía extremadamente tóxica. Vi una pequeña figura al fondo de la celda, y creo que también notó mi presencia, porque se levantó y dio un par de pasos hacia adelante. Apareció ante mis ojos y no pude entender qué estaba viendo. La criatura tenía el tamaño de un niño pequeño, pero ahí terminan las similitudes. Era, o al menos parecía, muy delgado, con brazos que le llegaban hasta las rodillas, dedos largos y delgados con uñas finas como agujas al final. Las uñas rozaban ligeramente el suelo debido a lo alargados que eran sus brazos y dedos, y a su postura encorvada, como la de una rata. Dije que era delgado, pero nunca dije que pareciera desnutrido. No pude distinguir si tenía huesos porque no vi costillas ni huesos en las zonas que una persona delgada mostraría. Parecía sacado de un cuaderno de dibujo infantil, como uno de esos dibujos inocentes que un niño haría y del que estaría orgulloso, pero al mirarlo resulta súper inquietante o espeluznante, pero aún así te portas bien porque es un niño. Esta era una versión viviente de eso. Piel blanca como el papel, con un cuerpo liso, ligeramente curvado y parecido a un fideo, pero que se mantenía en pie. Tenía una cabeza grande para su tamaño y ojos enormes con pupilas completamente negras, aparentemente sin iris. Daba miedo lo poco detallada que estaba la cabeza calva. Ojos más grandes de lo debido, una pequeña protuberancia sin orificios para respirar a modo de nariz, y una pequeña, delgada y negra hendidura a modo de boca. Aunque la forma del cuerpo parecía fideo y sin huesos, eso no significaba que careciera de músculos. Jamás entraría en la misma habitación con esa cosa, ni con mi ventaja de tamaño, y aunque no hubiera ninguna niebla extraña de la que preocuparse. Esta cosa estaba destrozada. Desde abajo del pecho, tenía un abdomen prominente y su respiración hacía que sus abdominales, brazos y hombros se flexionaran intensamente con cada respiración lenta.
Parecía que podría perseguirme y me destrozaría en un instante, pero sabía que era inteligente. Lo veía en su inquietante y curiosa mirada infantil. Me observaba como si yo fuera la única célula. Me incomodó muchísimo con solo mirarla, pero podía soportar su imagen comparado con el encuentro con la sombra. La sombra era un ser alternativo incomprensible. Esta cosa sí, daba muchísimo miedo, pero al menos no me trastornó la mente ni hizo que mis átomos se sintieran extraños. Entonces encontró una manera de hacerme asustar. Me sonrió.